noches, hermanos y hermanas. Buenas. Hola, Félix. Siéntate, por favor. Cada vez que lo estábamos hablando, nos estábamos arrepintiendo más, ¿eh? Dije que sea esto sin haber bebido. Sin haberlo visto, ¿no? Bueno, pues Félix, lo primero, gracias por prestarte a esto. Cuando estábamos hablando un poquito con la charla suya, al final era un poquito difícil, ¿no? El poder encajar en alguno de los topics y nos vinimos arriba, ¿no? Y entonces, hablando los dos, dijimos, ¿por qué no hacemos un real time así a lo loco y que la gente nos empiece a tirar preguntas? Porque muchas veces, tanto en las formaciones que da él como doy yo o como damos en nuestro máster, dependiendo del contexto que nos deis, pues es difícil poder dar una respuesta como muy plana, ¿no? Sin tener contexto. Entonces, habréis visto por ahí que tenemos el Duda CTO, ¿vale? Lo vamos a encajar en 3 bloques, Félix, como ya habíamos hablado. Hablaremos de 3 partes. Un bloque primero, donde hablaremos de liderazgo tecnológico en todas sus vertientes. Un segundo bloque sobre cómo gestionas los equipos, Félix, y un tercer bloque sobre captación y cómo enamoramos para que ese talento, tanto en el in como en el out, bueno, qué experiencia tienes y un poquito con las dudas que nos vayan dando, cómo lo podemos encajar. ¿Me puedes insultar antes de que arranquemos? No, a lo mejor después. Después, ¿no? Mientras vais lanzando, por favor, iré poniendo preguntas, ¿vale? Si quieres bueno, como ya teníamos y lanzamos en Twitter algunas dudas, arrancamos con el primer bloque, ¿vale, chicos? Liderazgo tecnológico. Normalmente cuando me lo suelen preguntar a mí yo soy un manager, aterrizo en una compañía, startup, pyme, corporate. ¿Qué le diría a Félix los primeros 10 días con los C-levels, con los que tienes bajo y con el consejo? ¿Qué hace un manager que está formado por Félix? No sé si está formado por mí, pero lo primero que le diría es que el liderazgo técnico no es ser manager. O sea, líder no es un manager, ¿vale? Son cosas diferentes. Y el liderazgo técnico para mí sería, si hablamos en ese concepto, sería una persona que técnicamente le han establecido como un líder, ¿vale? O sea, para mí un manager no tiene que ser el mejor programador ni la mejor programadora. Entonces, lo primero que le diría a un manager, si entra en un equipo, que la forma de ganarse al equipo no es siendo mejores que ellos, ¿vale? Siempre digo la misma analogía, que no es mía, es de Matallo en Twitter, que al final, para que Usain Bolt corra más, no necesita un entrenador que corra más que él, porque para eso competiría con él. Lo que necesita es a un entrenador que le diga cómo mejorar la técnica de salida, cómo dosificarse para llegar bien al final, y un manager lo que tiene que centrarse es en eso. Entonces, si llegas a un equipo al principio, esta pregunta también me la hacen a mí muchísimo, de cómo me gano al equipo, ¿no? Te lo ganas en base a confianza. ¿Y cómo se gana esa confianza? Pues la mayoría de equipos en los que entras tienen problemas. Yo lo que intento hacer en los primeros días es enterarme de esos problemas y ver si los puedo resolver. A veces no se pueden. Si no los puedo, soy honesto y digo, pues esto es así porque la empresa funciona de esta manera o por lo que sea, pero si puedo, desde el primer día arreglo esos problemas, ¿vale? Y así me gano la confianza de la gente. Entonces, al final, no es una cuestión, lo que decía, de ser el mejor, es una cuestión de que les tienes que allanar el camino, les tienes que establecer claramente los objetivos, tienes que intentar que crezcan en su día a día, tienes que establecer un vínculo de confianza en el que la gente viene a ellos a decirte, oye, esto no funciona. Cuando creas ese entorno es cuando realmente estás siendo manager, ¿vale? No por ser mejor técnicamente. Luego teníamos una pregunta que nos lanzaron pre-CTO Summit, que normalmente la consecución de un manager casi siempre se vincula a un crecimiento vertical, ¿no? Y no hay un grado de manager especialista, ¿no? De hecho, muchas paths de carrera profesional vinculan casi siempre, ¿no? A un crecimiento, salario, responsabilidad, casi siempre vertical y no horizontal. ¿Qué consejos darías, ¿no? Para que en esa parte de ese manager, tanto el crecimiento horizontal como el crecimiento vertical, que las responsabilidades, incluso en las de especialistas, son casi más difíciles? O sea, ¿te refieres a, dentro de la carrera de manager, un manager que quiera especializarse en algo? Eso es, correcto. En algo concreto. Es que eso depende muchísimo de la empresa en la que estés. Es decir, si estás en una empresa típica de producto, en un e-commerce,
especializarte va a ser muy complejo, porque normalmente casi todos los equipos van a estar divididos por una vertical, que puede ser por un área, por un área de dominio, que a lo mejor es el checkout, a lo mejor es pues no sé, el procesamiento de las órdenes, lo que sea, ¿vale? Y ahí especializarte va a ser mucho más complejo, ¿vale? Ahora, si hay otras empresas en las que tienes áreas muy específicas, como puede ser o bien plataforma, o en nuestro caso que tenemos una base de datos, pues buscamos managers que tengan un conocimiento muy profundo de lo que es una base de datos. Pero eso es una rareza, por lo menos en lo que yo me encuentro. No es muy común que te encuentres la necesidad de necesitar un manager que sea experto en esa materia, salvo en plataforma y cosas así, como te digo, que tengas una empresa que sea deep tech, como puede ser gente que trabaja, pues da servicios a otros desarrolladores. Normalmente la necesidad de tener un manager experto en algo no es algo que te encuentres muy a menudo, la verdad. ¿Y qué se supone? Otra de las preguntas que era directa, dice, ¿qué se supone que tiene que saber un manager cuando asciende a manager? Y dicen, es una pregunta para un amigo. Lo primero es que no ascendemos. es que o sea, ahora respondo a la pregunta, ¿vale? Pero quiero hablar un rato sobre eso porque creo que pone el foco en algo que no es lo correcto. O sea, tú al final, muchas personas acaban siendo managers por las motivaciones incorrectas. Y es la palabra ascender, promocionar, lleva a pensar que la forma de progresar profesionalmente es acabar en management. Y la verdad es que a lo mejor te estás pegando un tiro en el pie, porque me da igual si cobras más o menos. Es que tu vida va a cambiar radicalmente el día a día y a lo mejor lo que vas a acabar es odiando el trabajo que haces, que le pasa a muchos, a muchos managers. Entonces, ¿qué tienes que saber si quieres ser manager? Bueno, yo lo que creo que es lo más importante que la gente entienda es que tienes que ser honesto. Y esto parece de perogrullo, pero tu día a día vas a decirle a la gente cosas que a lo mejor no son fáciles, ¿vale? Bueno, espero que no sea tu día a día, pero van a ser cosas que te va a tocar hacer. Y muchos managers, el problema que tienen cuando llegan a managers es que siguen pensando que son eres parte del equipo, pero no eres el mismo que estaba ahí antes, ¿vale? Porque ahora no puedes, o sea, hay situaciones en las que antes a lo mejor te reías con un chiste, hay situaciones en las que antes a lo mejor eras partícipe de determinadas conversaciones y ahora tu trabajo es cortarlos, ¿vale? O sea, por ejemplo, imagínate el caso que por desgracia he vivido varias veces de equipos en los que hay cierta toxicidad con el resto de la compañía, tu trabajo es frenarlo. Antes a lo mejor eras parte de los que criticaba, ahora tu trabajo es para eso. A lo mejor tienes a alguien que es amigo tuyo y vas a ser manager y antes tú pensabas, hostia, podía hacer más, pero no se lo decías. Ahora tu trabajo es decírselo, ¿sabes? Y eso no es nada fácil. Entonces, cuando la gente quiere ir a manager, yo siempre les digo lo mismo. O sea, les hago bastantes preguntas sobre qué han disfrutado más en su vida, dónde han aprendido más, de qué están más orgullosos. Y si todo lo que hablan es cosas técnicas, siempre les planteo lo mismo. Tú te das cuenta de que a partir de mañana, si mañana vas a ser manager, no vas a programar. Esa es la realidad. La mayoría de las veces hay managers que programan, sí, pero la mayoría no programa. Esa es la realidad. Y tu día a día lo que va a ser es lidiar con conflictos entre personas. Y eso tienes que entenderlo. Y tu día a día va a ser que tengas interrupciones. Y tu día va a ser estar en reuniones. Y un manager no se puede permitir el lujo de pasar desapercibido. Esa es la realidad. Total. Ahí me ha lanzado una pregunta Fernando Díaz de Mercadona Tech y teníamos otra que nos hicieron y te las enlazo las dos. ¿Es más fácil o qué crees que es más interesante que, digamos, las personas que están en un horizonte, en un plano del mismo nivel, ascienda, con la palabra esa pervertida, a manager o fichar un manager desde fuera? Y Fernando va también un poco por ahí, ¿no? Dice, Félix, en los tiempos difíciles es cuando el equipo necesita más un manager. Además, es cuando seguramente reciba más malas noticias internas y externas. ¿Algún consejo para no perder la motivación y dar esa luz y no caer en la... Respondo a la primera y luego me recuerdas la segunda, que seguro que se me olvida. Con respecto a contratar managers de fuera y dentro, o sea, la respuesta es obvia, pero es difícil. Lo ideal sería que fuera de dentro. Ahora es muy difícil porque muchas veces estás poniendo a gente de manager que no quiere ser manager, lo que te decía antes, y lo que suele pasar es que las empresas no forman a la gente, ¿no? Entonces, simplemente, siempre acaba siendo manager, o la mayoría de las veces, la gente que cuando ve un problema quiere resolverlo. Y acaban siendo managers gente que programa muy bien o gente que destaca porque tiene un liderazgo, como decíamos antes, técnico, pero no necesariamente tiene que ser manager, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que yo recomiendo a la gente que haga para encontrar managers dentro de una empresa? Pues
Hay una parte de lo que es el trabajo del día a día de un manager. Bueno, si tenéis delivery managers o tenéis project managers y cosas así, probablemente esté delegado mucho de esto, pero una buena parte del trabajo de un manager, en la mayoría de empresas, es también la gestión de los proyectos, ¿vale? Ese área para mí es súper clave para encontrar y desarrollar talento de managers. ¿Por qué? Porque cuando tú tienes que hacer una gestión de un proyecto, pues te va a tocar navegar lo que se dice la incertidumbre, te va a tocar sacar los unknowns de ese proyecto, te va a tocar empezar a hablar con stakeholders, te va a tocar hacer un análisis, tomar decisiones, hacer trade-offs de cuándo es importante esto, cuándo mejor saco esto. Y eso son cosas que hace el día a día un manager. Entonces, aprender a delegar ese tipo de cosas en la gente, en el equipo, y esto lo hago en todo, me da igual que sea junior, que sea senior, que sea medior o como lo queréis llamar, le puedes delegar cosas pequeñas para que la gente vaya adquiriendo ese conocimiento. Ese conocimiento va a venir bien, sea manager o no. Pero ahí es cuando empiezas a ver si una persona tiene las habilidades para ser manager o si las puedes desarrollar, ¿no? Y a partir de ahí darle la oportunidad a la gente. Lo que es muy importante, no hay que enrollar mucho con esto, pero es súper importante que si queréis tener managers en toda la empresa, tienen que tener una red de seguridad. Que muchas empresas no encuentran managers dentro porque la gente tiene miedo de ¿y si voy y no funciona qué? Entonces, siempre tiene que tener un camino de vuelta al punto donde estaba, ¿no? Y probar. No pasa nada porque una persona empiece Mira, en Eventbrite eso lo hacían bastante bien y cuando yo estaba allí había un chico que era senior, quiso probar a ir a management, se le dio la oportunidad, estuvo creo que casi 9 meses y lo que decidió es, esto no es para mí, porque literalmente lo que decía, estoy todo el día en reuniones y me apetece tener foco, ¿no? Y se volvió a ser individual contributor. Eso es súper clave para que la gente quiera ser manager. Pero si no, lo que está pasando, pues te toca contratar, es la realidad. Y para cerrar ya este... No he respondido a la segunda. Sí, sí, por eso. Dale, dale si quieres. Pero repítela mejor. Sí, voy. La tengo aquí. Decía Fer que... Motivación, ¿no? Era motivación, creo, ¿no? Sí, al final que cuando estás en un momento, ahora pues un contexto probablemente difícil, ¿no? Y es cuando más hace falta el compañero, y en este caso el que está arriba, que es el manager, ¿no? Y decía algún consejo para no perder la motivación y seguir siendo esa luz o ese camino y no entrar en la oscuridad. O sea, yo creo que el camino lo tienes que hacer antes. Es decir, si tú has trabajado bien con el equipo y el equipo confía en ti y el equipo sabe que tú estás allí para facilitarles el camino, para facilitarles un poco el día a día y has ido trabajando en que tengan foco, al final se nota muchísimo cuando tienes un manager que trabaja de esa manera, el equipo va teniendo sus éxitos, ¿no? Y van viendo cómo van creciendo. Entonces, cuando llegan las vacas flacas, como se suele decir, ese manager lo tiene más fácil que otros, ¿no? Que al final no están... no han trabajado esa confianza con el equipo. Entonces, para mantenerles motivados, pues al final lo que te toca es hablar, supongo que aunque estén desmotivados porque hay una crisis en la empresa o en el mundo, como puede ser con la pandemia, al final tu trabajo es que entiendan por qué el esfuerzo que están haciendo tiene sentido, ¿vale? Por mecánico que sea, por mal que esté afuera, al final están trabajando y lo que tienen que entender es por qué aporta lo que hacen. Y tú para que estén motivados, siempre tienen que tener básicamente un propósito y luego, dentro de ese propósito, cierta autonomía para poder hacerlo, ¿vale? O sea, para eso es una idea que no es, como suele decir, lip service. Yo entré en Eventbrite el día 14 de marzo del 2020. Cuando yo entré, a las 2 semanas se echó el 45% de la gente, ¿vale? Mantener motivada a las personas no era nada sencillo. Ahora, que hizo muy bien Eventbrite desde mi punto de vista, marcó una estrategia súper clara, fueron súper pesados, fuimos súper pesados con la estrategia de por qué lo que hacíamos tenía sentido y a los equipos lo que los managers le dijimos que tenían que hacer era, oye, podéis estar mal porque somos humanos y no tenéis que ocultar que estáis mal porque se ha echado a la gente, ¿vale? Pero no añadáis más leña al fuego y lo que tenéis que decir es la estrategia que estamos aplicando, por qué tiene sentido y por qué, si lo hacemos bien como empresa, saldremos mejor de esto, ¿no? Y así, Eventbrite sigue ahí, ¿no? Y al final, la estrategia yo creo que era correcta, la que han seguido. Entonces, si hay momentos duros, la gente tiene que tener súper claro lo que se está haciendo, la estrategia de la empresa, y son los managers, yo siempre digo que somos los tentáculos de la empresa con respecto a la cultura de la estrategia, tiene que permear en toda la gente y tienen que entender por qué es importante lo que hacen. Perfecto. Entrando ya en el segundo bloque, más que es la gestión ya interna, tenemos varias. Alejandro Gómez, de FreePic. ¿Cómo lidias con la soledad de ese líder? Y luego también
Marcos, se ha hablado mucho de la psicología en el evento y de broma dice si los libros de Paulo Coelho en esa No, gestión. no cuentan. Sobre la primera, es súper buena pregunta, lo de la soledad. Es algo muy, muy común. El manager, para los que no sois managers, tiene varios problemas. O sea, mucha gente, cuando se mete a management, pasa periodos, no sé si decir depresión, pero sí de momentos duros en los que no sabes para qué estás, no sabes lo que aportas y no tienes. O sea, porque cuando estás trabajando en el equipo, cuando hay situaciones estresantes y duras, vas y pues haces el típico de estoy hasta las pelotas, esto es una mierda y te desahogas. El manager no puede hacer eso o no debería hacer eso con el equipo, ¿vale? Entonces, eso te lo comes tú. Y encima, un manager tiene un problema que yo le llamo el ciclo de recompensas. Cuando tú estás programando, lo normal es que te vayas para casa con satisfacción. Un día has corregido un bug que llevas persiguiendo un tiempo, otro día has hecho un algoritmo que te gusta un montón, lo que sea, pero siempre vas para casa satisfecho. Un manager muchas veces las decisiones que toma ve los frutos al mes, a los 2 meses, y cuando pasan ya no eres consciente de ello. Y todo ese periodo que has pasado lo pasas muchas veces pensando en qué aporto, ¿no? Entonces, el consejo que siempre doy a todo el mundo, que yo esto lo aprendí en GoCarles, y desde entonces siempre lo he puesto en marcha en todas las empresas por las que he pasado, incluso en Google, en Eventbrite, también aquí en TinyBear, es que creéis un grupo de management, ¿vale? Si sois 200 managers, pues hacerlos por áreas, como teníamos en Google, que yo estaba, mi área éramos 4 managers, y nos juntábamos todas las semanas y hay una agenda en la que se traen cosas para hablar. Pues puede ser, oye, esta semana tengo una conversación que sé que va a ser muy difícil con esta persona, me la he planteado de esta manera, ¿cómo lo veis vosotros? O, oye, tengo esta situación en el equipo, no sé cómo hacer, ¿qué haríais vosotros? Etcétera, ¿vale? Porque eso, aunque solo sea para ir al muro de las lamentaciones, ¿vale? A decir, estoy hasta el gorro de esto, ayuda bastante, ¿vale? Yo te acuerdo con un compañero que era el director de producto de mi área, nos sentábamos, bueno, era en remoto, pero y empezábamos a despotricar, pero una barbaridad de todo, y a los 10 minutos decíamos, venga, vamos a trabajar. Ya nos hemos quedado a gusto, vamos a trabajar, ¿no? Sí, yo ahí siempre digo que arriba hace frío, ¿no? Y es verdad que no tienes arriba a nadie, ¿no? En el que poderle preguntar. Y luego sobre lo que estabas diciendo totalmente, ¿no? Al final, esos C-levels con los que estás, de hecho, Angélica tenía una pregunta también sobre eso. También el miedo, ¿no? Es decir, ostras, me van a ver débil, ¿no? Como manager, contárselo a mi responsable de producto, responsable de tecnología, responsable de recursos humanos, que a lo mejor estamos en el mismo C-levels, ¿no? Y romper que esos managers se junten y que rompan ese miedo muchas veces también cuesta, ¿no? Sí, bueno, y por otro lado, yo creo que a veces nos imponemos cargas que no tenemos que tener. O sea, si yo no lo estoy pasando bien en mi trabajo, mi manager debe saberlo, aunque yo sea manager, ¿vale? Es importante que lo sepa, porque a lo mejor la situación por la que estás pasando se puede cambiar. Mira, os voy a contar una cosa, nos vamos a ir de tiempo, pero de la sección, pero a mí me pasó en Google. Yo entré en Google y yo no lo pasé bien. Esa es la realidad. Yo estuve, pues, tranquilamente 4 meses o así pasándolo mal, porque yo entré a trabajar yo trabajaba en el sistema operativo en Android y mi trabajo era meter mano, hacer propuestas al kernel y al framework, pero yo no trabajaba ni en el kernel ni en el framework, mi equipo era otro. Y yo iba a reuniones difíciles en las que la gente me decía que quién era para tocar eso, ¿vale? Mi manager nunca me dio confianza, jamás, porque era una persona, siempre lo digo lo mismo en el taller, era un robot. Una persona que, sí, es que no decía ni, te lo encontrabas por el pasillo, iba toda la leche corriendo y no te decía ni buenos días, hacía Y cuando ibas al one-on-one, era un one-on-one de 2 minutos en los que te decía, ¿has hablado con esta persona? ¿Has hecho esto? Y se piraba, ¿no? Entonces yo nunca tuve confianza y asumí que el pasarlo mal en Google era porque yo no valía para Google y que tenía que hacerme con la situación. Hasta un día que hablé con el director del director. Y me pilló, hablaba con él cada 3 semanas y me pilló con la guardia baja porque me cambió la pregunta. En lugar de preguntarme cómo estás, me preguntó, ¿estás disfrutando aquí? Y sin darme cuenta le dije, no, Tato, le dije, no, en absoluto. Y me dijo, cuéntame qué está pasando. Y se lo conté y de repente todo cambió. Y te das cuenta de que había estado 4 meses sufriendo por algo simplemente por no hablar, ¿no? También porque no tenía confianza con mi manager. Entonces, tú como manager no dejas de ser una persona, no dejas de ser humano. Si y tu manager debería ser... O sea, a ver si soy capaz de explicar esto bien. O sea, le estamos diciendo a los managers que tienen que ser el soporte de los equipos, pero luego les decimos que se jodan ellos y que se aguanten con todas las mierdas que tienen, ¿no? Tu manager también tendrá que ser tu soporte. ¿Vale? Entonces, sí, hay muchas veces pasa, ¿no? que al final la sensación de vértigo, de precipicio o de miedo
es como muy complicado y al final dices, oye, pues probablemente sea más fácil de lo que tú te piensas si se lo cuentas al que tienes cerca, Claro. ¿no? Que muchas veces pasa. Angélica decía sobre literatura, formación, dinámicas, etcétera, y una pregunta que también teníamos en el pre-summit. Bueno, ¿cuál es la estrategia, rutina, método, ¿no? Que recomiendas para lo que habíamos hablado también al principio, ¿no? La relación entre los managers, C-levels, empleados, directivos, es decir, No sé si tienes alguna estrategia, ¿no? Para generar bien esas dinámicas. Pero, o sea, para que el manager se comunique hacia arriba... Hacia todos lados. Angélica quiere que le contestes horizontal, vertical. Bueno, si Angélica está por ahí y lo quiere Sí, matizar. o sea, a ver, voy a intentar... ¿Estás por ahí? Es que no veo, ¿eh? Hacia arriba. Hacia arriba, vale. Hace frío, entonces quiere preguntar arriba. A ver, o sea, esto es difícil porque además también depende muchísimo de la gente que tengas arriba, ¿vale? Porque hay gente que es mucho más ejecutiva y que no permite determinadas cosas o dirige, mejor dicho, la conversación, ¿no? Pero yo, la estrategia para comunicar hacia arriba, lo que intento, básicamente, es primero tener claro quién es la persona, el tipo de audiencia que tengo y lo que esa persona normalmente quiere escuchar. A ver, y no me refiero con contentarle, me refiero que hay personas que buscan que veas mucho al detalle y hay otras personas que buscan que vayas, que le cuentes un resumen de lo que ha ocurrido, ¿vale? Y no quieren entrar en el detalle de las cosas. Y eso intento adaptarme a la persona que tengo para ser más efectivo en la comunicación con ellos, ¿vale? Lo que sí que intento siempre es ser muy transparente, porque y esto es una experiencia, por experiencia personal, muchas veces, que es lo que hablábamos antes, yo me he callado problemas que tenía en el equipo y luego esos problemas han permeado y lo que me he encontrado es que la gente me decía, los directores me decían, oye, ¿y esto cómo no lo sabía? Y yo decía, es que lo estaba intentando resolver yo, ¿no? Entonces, siempre intento ser súper comunicativo y es una cosa además que creo que la mayoría de los managers, como decía antes, acaban siendo managers porque tienen ese sesgo, se le llama el bias for action, es decir, intentan resolver problemas y pecamos mucho, y esto es una cosa que a mí me han dado feedback constantemente, de hay un problema, me pongo a resolverlo, pero no lo he comunicado nunca, que lo estoy resolviendo, ¿no? Y entonces eso acaba creando cierto caos porque la gente no sabe, tu director no sabe si realmente estás encima de ello o no. Entonces, para comunicar hacia arriba, una de las cosas más importantes que tenemos que hacer es comunicar de más. Las personas de arriba es mejor que te digan, estás metiendo ruido, a que no estén informados, ¿vale? Entonces, yo para arriba lo que te diría es, y sin mucho contexto es difícil de responder, ¿no? Pero primero, entender cómo comunicar con esa persona de manera efectiva, cómo quiere escuchar la información, y segundo, comunicar de más, que esté siempre claro lo que estás haciendo y por qué lo estás haciendo. Y no hablo de reporting, ¿eh? O sea, no hablo de que estés todas las semanas diciendo a la persona, estoy con esto, pero sí cuando te sientes con él, oye, tengo este problema y estoy trabajando de esta manera, he visto esto y estamos tirando por aquí. Porque si no, muchas veces lo que da la sensación es de que no estás encima de la situación y te acaba creando más problemas. Y Angélica, como te conozco, si no te he respondido, luego me lo dices y me preguntas si quieres. Referencias tienes en Twitter luego, o sea, que los puedes contestar si quieres. Yo sobre lo que estabas diciendo, aunque la frase no sea políticamente correcta, es que muchas veces la historia o la humanidad es las mierdas te las comes tú, ¿no? Y yo siempre le digo con los equipos que suelo trabajar que prefiero que me hagas un one-on-one duro, pero tu mierda me las cuentes, a que no, ¿no? Pero bueno, eso también depende de los efectos tóxicos, ¿no? Si lo que tú has dicho al principio, ¿no? Si tienes esa confianza con el compañero, bien sea un compañero de al lado o un manager, generar ese clima de confianza y luego también recibir el feedback sin sentir un ataque también es un trabajo importante. Esto me lleva a contar una cosa sobre los one-on-ones, que la gente creo que no los entiende bien los one-on-ones y bueno, ya ni hablar de la gente que piensa que un one-on-one se hace cada 3 meses. Eso no es un one-on-one, ¿vale? Eso es una performance review, pero entrando en el one-on-one, la mayoría de la gente se equivoca, quizás demasiado exagerado decir la mayoría de la gente, pero muchas veces me encuentro que los managers piensan que es como un check, ¿no? O sea, me siento con esta persona y ya he hecho el one-on-one, ¿no? O sea, no hagas one-on-ones para eso. O sea, lo importante del one-on-one es el para qué lo haces. Y lo haces para crear un entorno en el que la gente pueda contar con su manager para contarle problemas de la empresa, para hacer guía, para hacer mentoring, para venir, para que te cuenten, para que tú establezcas las expectativas, para que dejes claros los objetivos, para que transmitas mensajes que vienen de, por ejemplo, cuando la empresa cambia la estrategia o se echa a alguien, los one-on-ones son súper útiles para esos problemas, esa incertidumbre que tiene la gente. Es un momento perfecto para que hables con la gente y les hagas ver por qué están ocurriendo las cosas, ¿no? Y no estoy hablando de que tengas que contentar a la gente, a veces el mensaje es duro, pero en el one-on-one tienes ese espacio para poder hablar con franqueza con la gente, ¿no? Y cuando consigues eso, pues
todo cambia. O sea, la relación es mucho más sencilla y no tienes... cuando tú decías, estaba diciendo antes, que es a lo que venía esto, de la gente le cuenta las movidas a su compañero, bueno, yo lo que me encuentro es que la gente me viene a contar a mí las movidas. ¿Y por qué? Porque saben que yo voy a ser, o sea, yo voy a intentar solucionar el problema. Si no se puede, también voy a ser honesto diciendo, oye, esto no se puede solucionar, ¿vale? Pero porque he creado ese vínculo con la gente, ¿vale? En el que la gente sabe que puede confiar en mí. Sí, ahí un poco ya entrando, que nos vamos a quedar sin tiempo, en este último bloque, ¿no? Hablamos de talento en general, una de las preguntas, porque también la gente que hizo el trabajo previo y nos las envió, mucha gente comentaba el tema de el People Partner Engineering, ¿no? Vale. Que nos cuentes ese concepto y luego te voy lanzando preguntas que nos han hecho, ¿vale? Ese rol es como el de Technical Program Manager. No sé si lo conocéis ese rol, pero cuando trabajas con un Technical Program Manager ya quieres trabajar para toda tu vida con él, ¿vale? Porque un Technical Program Manager se encarga de organizar iniciativas con varios equipos, ¿no? Es como un Program Manager vitaminado, como un Project Manager vitaminado. Bueno, pues el People Partner le ocurre lo mismo. Una vez que trabajas con este tipo de perfiles, ya los quieres para siempre. Normalmente People Partner suelen ser, no siempre, gente que viene de recursos humanos, psicología, y lo que suele hacer es que tienes un People Partner asignado a un área, ¿vale? Esto yo lo he vivido en Eventbrite, lo he vivido en Google, en GoCarless. Entonces, normalmente está, pues, una persona suele estar para unas 40 personas, depende mucho de las empresas, pero diríamos que el ratio puede ir por ahí. Y la idea es que están ahí para los managers. Entonces, tú cuando tienes una conversación difícil, tú cuando una persona no está funcionando, la idea del People Partner es que tengas una persona a la que le puedes ir a decir, oye, tengo este problema en el equipo, me lo estoy planteando de esta manera, y esa persona lo que va a hacer es ayudarte a lidiar con la situación. Y ojo, esto es importante, no solo desde el punto de vista de cómo cambiarla, darle la vuelta, aplicando conceptos más de psicología, cosas así, sino que también desde el punto de vista legal y de proceso de la empresa, ¿vale? Y esto en startups obviamente no es tan importante, porque normalmente no suele haber procesos sobre eso, ni tampoco hay muchas vinculaciones legales, pero si trabajas para empresas grandes es súper importante que conozcas el proceso y las implicaciones legales de lo que va a ocurrir, ¿vale? Porque no es lo mismo, para que me entendáis, hay veces, ojalá no fuera así, pero hay veces que hay que despedir a la gente y no es lo mismo despedir a una persona si trabajas para una startup, que si trabajas para una empresa que es americana, que si trabajas para una empresa que es inglesa. El proceso es diferente. Y si no lo haces bien, la responsabilidad vas a tener tú como manager, ¿no? Entonces, People Partner está ahí para ayudarte con todos los problemas cotidianos del día a día que tienes como manager, con las personas, pero también te ayuda a entender los procesos, te ayuda a entender cómo haces las performance reviews, te ayuda a entender cómo se hace un PIP, o sea, un plan de improvement personal. Entonces, es básicamente una aliada, un aliado que tienes ahí para tu día a día. Entonces, se hace más ameno el trabajo porque tienes una guía a la que ir y preguntar, básicamente. No nos está quedando mal, ¿eh? Parecía esto. Yo estoy aquí leyendo y te las intento encajar todos. Me siento como raro, tengo que decirlo aquí, como si... o sea, especialmente durante las charlas de habéis salido gente que a mí me entra ganas de preguntaros a vosotros y no estar yo aquí respondiendo, ¿no? Entonces, no se hace... me siento como un poco impostor aquí respondiendo, pero bueno. Bueno, pero creo que tienes talento suficiente para poder hacerlo. Bueno, nos comenta Adolfo, ¿cómo afrontas la marcha de las personas de tu equipo? Cuando llega la noticia, ¿crees que la persona ha tomado la decisión y no tiene mucho recorrido para entrar a negociar? Vale, o sea, entiendo que es una persona que se quiere ir y que es, como se le suele poner el nombre en la industria, regrettable, o sea, alguien que no quieres que se vaya, ¿no? Entiendo que ese es el caso. Bueno, en la pregunta ya venía parte del contexto, esa persona no quiere salir, o sea, no quiere negociar, se quiere ir, pues yo la afronto con naturalidad, sinceramente. Lo que intento es que esa persona, lo primero que se suele hacer siempre es la entrevista de salida, entender por qué se va, qué es lo que le ha motivado de la otra empresa y no le ha motivado de esta, para aprender. Luego después intento siempre, para que no haya el típico cotilleo que suele haber en las empresas, ruido que hay alrededor, hay gente que no quiere, pero la mayoría son bastante... responsables y les dices, oye, espérate un día para contarlo al equipo. Intento que todos los managers de mi área entiendan qué ha pasado, el contexto, más que nada para si hay preguntas en sus dailies, en sus one-on-ones, que tengan la información. Y luego, en el daily con naturalidad, le digo a la persona que cuente que se va y por qué se va. Y no tengo ningún miedo a ello. Otra cosa sería que fuera tóxico y que fuera una persona que non-regrettable, ¿vale? O sea, cuando se despide, cuando la gente se va, para que me entendáis, se suele siempre decir si la empresa se arrepiente de que se vaya o si no se arrepiente. Si no se arrepiente, normalmente implica que esa persona o tenía bajo rendimiento o era tóxica. En esos casos es diferente, ¿vale? Porque en esos casos tú no puedes
muchas veces pecamos de pensar que podemos controlar el mensaje y tú lo puedes controlar en este contexto, pero la gente luego habla y lo van a saber, ¿no? Entonces, por eso intento que la gente lo cuente en el daily y ya está. Si sé que la persona es mega tóxica, lo que suele pasar en la mayoría de empresas, no sé si lo habréis vivido, es que ni siquiera llega al daily. Entonces, no lo va a contar, lo vas a contar tú, ¿no? Y entonces, ahí sí que es muy diferente porque no puedes entrar en detalles de por qué esa persona se ha tenido que ir, porque al final es una persona que no deberías dejarla en evidencia, por mucho que sea tóxica, y lo que se suele decir, y esto es muy, no sé si decir hipócrita, pero sueles decir pues eufemismos de ya no está con nosotros o no encajaba y cosas así, ¿no? Pero si la persona se va porque quiere irse y no puedes hacer nada, yo lo que intento es aprender de por qué le ha motivado más y que lo cuente luego al equipo en el daily y a seguir normal. Y a la gente, obviamente, lo que hago mucho en los one-on-ones es entender si también tienen ese tipo de problemas que ha contado esta persona, ¿vale? Y a partir de ahí empezar a canalizarlo. Nos hemos ido de tiempo, creo. No, está perfecto. Veo a Alex que está ahí diciendo... Nada. Y la última, que es justo la de Alex, para cerrar estos 3 bloques, que entra un poco más en la parte ya no de gestión, del liderazgo y la captación o la gestión de ese talento como manager, un poco más en la persona, ¿no? Y en este caso Alex dice, ¿qué haces como manager para mantener tu centro personal, ¿no? Sobre todo estar mentalmente equilibrado, ¿no? Sobre todo en, por ejemplo, deporte, meditación, etcétera, ¿no? Bueno, yo hago básicamente todos los días corro y hago bastante ejercicio, pero o sea, cada uno tiene que hacer lo que quiera. Hay gente que hace terapia, hay gente como yo que le da por el deporte y también de vez en cuando visito a un psicólogo y hablas con él, que es bastante normal, pero no creo que tenga que ver con ser manager, ¿vale? O sea, creo que al final todas las personas pasan por estos ciclos o por estos momentos. Yo lo que creo que para mantenerte bien como manager, lo que decía antes es, primero, tener un buen grupo de gente en la que puedas contar tus problemas. Si no lo tenéis dentro de la empresa, búscalos fuera. Hay mucha gente que está dispuesta a hablar y que podáis hablar entre vosotros. Y luego, una cosa que es muy importante y no lo hacen todas las empresas es que la gente que tienes arriba sea consciente de que el trabajo de un manager de equipo o de un manager de varios equipos a veces es aciago, a veces es difícil y tiene que saber ayudarte a que reconozcas tus éxitos, ¿no? Entonces, hay en empresas que lo tienen súper establecido, por ejemplo, en Eventbrite lo hacía muy bien, también lo hacían en Google parecido, en el que tu manager... Yo tenía un one-on-one con mi manager todas las semanas y mi manager me preguntaba siempre todas las semanas, dime 3 wins, 3 cosas de las que estás orgulloso que han pasado esta semana en tus equipos. Y eso parece una tontería, pero te fuerza a quitar esa negatividad que a veces tenemos, porque como no, en el día a día, no sé cuántos de aquí sois managers, pero seguro que si os pregunto que cuántos os vais para casa pensando hoy no he hecho nada, levantáis la mano la mayoría, ¿no? Y en realidad sí que hacéis cosas, lo que pasa es que no las valoramos, ¿vale? Porque sentimos como que es refuerzo positivo. Exacto. Entonces, eso es súper importante porque normalmente somos malos, yo me pongo el primero, en esto, en reconocernos y decirnos, oye, esto ha funcionado porque yo he estado encima de esto, ¿no? Entonces, que tengas a un manager o soporte dentro de la empresa para reconocer eso es súper importante. Perfecto. Pues nada, Félix, que nos vamos de tiempo. Gracias y gracias por dejarte liar en estas cosas. Gracias, chicos. Muchas gracias.